Continuando con la segunda parte, con el otro problema que vamos a ver. Entonces, ahora nos vamos a ir directamente a la flotación o ley de Arquímedes. La ley de Pascal ya la estudiamos previamente en el problema que ya publicamos. Ahora podemos ver este ejercicio que está aquí, ¿verdad? Que lo vamos a leer y lo vamos a ir eh, planteando, ¿no? Que es lo más importante, el planteamiento y la visión un poco cualitativa antes de tratar de usar las ecuaciones para poder resolver este problema. Entonces, lo leemos, dice un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1,50 centímetros bajo la interfaz. La densidad del aceite de 790 kilogramos por metro cúbico, debería decir ahí, y lo corregimos de una vez, ¿verdad? Y la pregunta es qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque, en la cara inferior del bloque, qué masa y qué densidad tiene el bloque, etc. Ya vamos a plantear el problema. Entonces lo que tenemos aquí, claramente, en la superficie, digamos, de la parte de arriba del aceite, vamos a suponer que ahí tenemos un P sub 0. En esta parte de abajo, por ahí, le vamos a llamar P sub 1. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto vale la presión? Perdón, acá, P sub 0. Aquí le vamos a llamar P sub 2 y acá abajo P sub 1. Y cuando buscamos los valores de la presión, estamos usando el principio de Pascal en general, ¿no? Y, pero tenemos la otra información que dice que ese bloque cúbico de madera está flotando en esa combinación de aceite y agua que no está mezclado, ¿no? Que están separados. Así que, bueno, veamos qué es lo que pasa. En la parte superior tenemos entonces un P0, en la parte superior, en la parte de arriba del aceite, y en la parte superior de la madera tenemos una presión 2. ¿Ya? Esa presión 2 y la presión 0 están relacionadas a través del principio de Pascal, ¿verdad? Entonces vamos a escribir que el P sub 2 va a ser igual al P sub 0 más, en este caso tenemos el ρ del aceite, por G y por esa altura, le vamos a llamar H, que sería la distancia que hay entre la superficie del aceite y la parte superior del bloque de madera. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que esa H la conocemos, ¿verdad? Vamos a poner acá. Uy, ahí está. Que esta H la conocemos y esta H vale 1,5 centímetros, así que es un dato. ¿Okay? Lo que nos preguntan es la presión manométrica. Acuérdense que la presión manométrica que andamos buscando es P2 menos P0. Así que simplemente es ρ del aceite por G, todos son datos, y H que también es dato. Así que tenemos de esa forma, rápidamente, sin hacer mucho análisis, la presión en la parte superior de la madera. De igual forma, la presión en la parte inferior de la madera, vamos a poner ahí, es el P1. El P1 sería igual a la presión en la superficie ¿sí? La presión de la superficie y de ahí nos vamos, ¿verdad? hacia abajo, ¿no? Presión de la superficie
vemos ahí al lado derecho del dibujo que están marcadas las distancias, ¿no? Tenemos 10 centímetros es la altura del aceite, así que fácilmente podemos llegar al rho del aceite por G por el H mayúscula que le voy a llamar a los 10 centímetros y ya tendríamos la presión en el punto que estoy marcando con un circulito y una estrellita. ¿Mm? Ahí tenemos la presión hasta ahí y le vamos a agregar por otro lado el rho del agua, G, y por esa distancia que está por debajo, que vuelve a ser el H, que es la parte que nos faltaba de arriba, así que sigue siendo el H chiquito que teníamos antes. Nuevamente, la presión manométrica que buscamos es el P1 menos el P0, ¿no? Presión manométrica prima, que sería la presión manométrica en la parte inferior del cubo, que sería P1 menos P0. Entonces es igual a este término, G por H más rho del agua, G por H minúscula. ¿Okay? Entonces acuérdense que el H mayúscula es conocido, es 10 centímetros, el H minúscula es conocido, 1,5 centímetros. Aquí lo vamos a poner. Luego cuando le pongan números, por favor acuérdense de usar las unidades correctas, ya que la densidad está en kilogramos por metro cúbico, las distancias están en centímetros, hay que pasarlas a metros y poder hacer bien el cálculo. Así que ya tenemos la A y la B contestadas, simplemente usamos de manera directa el principio de Pascal y ahora nos dice, bueno, cuál es la masa y densidad que tiene el bloque y para eso vamos a usar la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes dice que la fuerza, vamos a llamar V, la fuerza de empuje, ¿verdad? Es igual al peso del fluido que se desaloja al hundir, en este caso, el bloque de madera. Entonces veamos, la masa del volumen de aceite que se desalojó, ¿verdad? Sería la parte de la madera que está sumergida en aceite. Ya, vamos a hacerlo sencillo, le vamos a poner, esa masa sería rho del aceite por el volumen de arriba, o el volumen 1, ¿ya? Con eso tenemos la masa del aceite por G, me da el peso, ¿verdad? O sí, el peso asociado a ese aceite desalojado, que es equivalente al empuje que produce el aceite hacia arriba. Por otro lado, le vamos a sumar el volumen desalojado en el agua, que vendría a ser rho del agua, por volumen 2, que sería el volumen de la parte sumergida en el agua, por G. ¿Ya? Entonces ese sería el peso del agua que se desalojó al poner la madera ahí. De esta forma, esta es una fuerza de empuje hacia arriba. Pero como esto está flotando, tiene que ser igual al peso de la masa. Vamos a llamar todo eso es igual a m por g. ¿No? De tal manera que los g's se van. Conocemos el rho del aceite, el rho del agua también lo conocemos, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Digamos el agua que cabe en un metro cúbico. Y conocemos la del aceite, perfecto. Entonces, en el caso de V1 y V2 también podemos encontrar el V1 sería igual al área transversal por la altura que está sumergida. En este caso son 10 menos 1,5, todo eso es en centímetros por el área, ¿verdad? Eso es lo que está sumergido en el aceite, mientras que el volumen 2
es el área en las unidades que esté, 10 por 10, por, aquí simplemente es 1,5 centímetros. Si de esa manera ya tenemos el volumen, habría que pasar entonces los volúmenes a metros cúbicos y poder hacer el cálculo correctamente. ¿Ah? De esa manera tendríamos la masa. Y lo que nos están preguntando también es la densidad de la madera. En este caso, la masa que obtengan ahí la dividen por el volumen completo de la madera, ¿no? De esa manera tendrían ahí la densidad de la madera. ¿Ok? Entonces, este es un problema muy sencillo, pero es una interesante aplicación de dos principios. El principio de Pascal, para obtener las presiones en diferentes puntos, y en el caso de la pregunta C, podemos de esa forma trabajar directamente con flotación o ley de Arquímedes para obtener la masa que está ahí. ¿Ya? Ahora, con la parte A y B encontramos las presiones en la parte de arriba y en la parte de abajo, así que podríamos también hacer un diagrama de cuerpo libre y considerar que por arriba nos están empujando hacia abajo con una presión 1 por área, ¿verdad? Esa sería entonces la fuerza superior que empuja hacia abajo, y por abajo tendríamos una fuerza que sería igual a la presión 2 por el área, y tenemos que además que pensar que aquí está la fuerza que produce la gravedad sobre el trozo de madera, así que tendríamos un diagrama de cuerpo libre de tres fuerzas que podríamos sumar vectorialmente y así encontrar también otra forma, digamos, de calcular la masa del objeto. ¿Ok? Así que lo dejamos aquí y ya podremos trabajar con Bernoulli y continuidad en la sesión del jueves.